Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube Un Venezolano Informa, en la que seguiré dando cobertura a esta carrera rumbo a la Casa Blanca, porque el proceso político de campaña y de carrera por la tan anhelada Casa Blanca y el poder en los Estados Unidos sigue en juego rumbo a las elecciones presidenciales en ese país el día martes 8 de noviembre de 2016. Ya los candidatos están listos prácticamente, ya se ha oficializado a uno, y ese uno fue Donald J. Trump, quien se oficializó como candidato oficial del Partido Republicano en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre en la Convención Nacional Republicana. Falta Hillary Clinton, pero ha ocurrido y se ha dado una convención que ha generado mucha polémica, con muchas incidencias, y de la cual se puede extraer un análisis acerca del discurso de Trump, que da a entender ya definitivamente lo que promete para Estados Unidos y lo que significa Donald Trump para Estados Unidos como un eventual presidente. La convención republicana, cabe destacar para iniciar, más que en propuestas, se ha centrado y se basó mucho en satanizar a Hillary Clinton, al Partido Demócrata y al actual establishment demócrata de la administración de Obama y la actualidad política y económica de Estados Unidos, y con ello pretender hacer política, proselitismo político y retórica política, exaltando las debilidades del contrario. Sí, eso es parte de la estrategia y del marketing político, pero esto lo ha exacerbado y lo ha exasperado mucho tanto Donald Trump como el Partido Republicano. Donald Trump, un hombre que sin duda alguna es muy radical, un ultraconservador, un ultraderechista, pero que ha impuesto un nuevo paradigma dentro del Partido Republicano y el bipartidismo estadounidense. Ha sido un fenómeno político, el candidato más controversial en la historia electoral y política de los Estados Unidos de Norteamérica. Donald Trump ha logrado unir a un amplio segmento del Partido Republicano, así como ha logrado dividirlo. Ha sido una especie de candidato híbrido en cuanto a la repercusión que genera con su discurso, que generó o empezó a generar polémica y disgusto y descontento desde que discriminó prácticamente o estigmatizó a la población de inmigrantes, a los latinoamericanos, a los mexicanos específicamente, y desde ese momento Donald Trump empezó a hacer noticia en la campaña en los Estados Unidos, cuando para muchos, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, era prácticamente un chiste el hecho de que un hombre de negocios, un magnate inmobiliario y de reality shows llamado Donald Trump se lanzara o incursionara o empezara a incursionar en la política para postularse a candidato de probablemente el país más poderoso del mundo, con el cargo y el título más poderoso e influyente del mundo, presidente de los Estados Unidos. Ahora Donald Trump ha hecho de eso que antes parecía un sueño, una especie de chiste, de burla, ha hecho una realidad. Ahora lo ha oficializado tras la convención del Partido Republicano, la Convención Nacional Republicana. Así lo ha logrado Donald Trump. Donald Trump, entre muchas medidas, propone la construcción de un muro en la frontera sur entre Estados Unidos y México para impedir el paso de inmigrantes mexicanos a territorio estadounidense. Está a favor de la inmigración, pero legal, no de la presencia de indocumentados. Proponen la deportación de los indocumentados, los 11 millones de indocumentados que hay actualmente en Estados Unidos. Proponen suspender la inmigración de los países afectados por el terrorismo yihadista hasta que haya un sistema de escrutinio riguroso. Es una especie de sistema de selección de musulmanes para entrar a Estados Unidos y de nacionalidades de países atacados para emigrar. Trump dijo: no podemos permitirnos ser tan políticamente correctos. Al decir esto, Trump quiere romper con la ortodoxia, tanto para anarquizar el poder en Estados Unidos. Trump dijo: soy el candidato de la ley y el orden. El detalle está en que esa ley no se torne totalitaria y su orden no se vuelva coactivo. Trump es un candidato que sin duda alguna ha calado en un segmento de la población en el cual se evidencia que tras esta convención del Partido Republicano hubo una conversión
dentro de esa convención en una reunión donde se escupió odio y división, que eso aparentemente quiere Donald Trump. Un colega periodista venezolano Carlos Herrero. Pero tras esta convención se evidencia que Trump logró compactar el segmento más conservador de la sociedad estadounidense, y al compactar ese segmento y también al lograr canalizar el voto de los latinos que están legalizados en Estados Unidos, de la población del voto blanco, muy radical, muy pro-americana, anti-inmigración, y también canalizar el voto de los sectores del Partido Republicano, las facciones del Partido Republicano en contra totalmente del Partido Demócrata, ha logrado una masa votante con la cual ha apelado al nacionalismo y a un aislamiento mundial que ha logrado calar en el electorado más radical, en este caso del Partido Republicano. Me lo comentaba este colega periodista, y precisamente son esos nacionalismos y aislacionismos los que configuran el proyecto proteccionista que Trump tiene para Estados Unidos, porque en lo económico Trump propone un proteccionismo, un proyecto que, según me lo informaba este colega periodista, a su modo de ver no será viable porque no existe una base sólida de propuestas y objetivos. Es un proyecto muy generalizado, un proyecto proteccionista que se basa en aislar a Estados Unidos en lo económico, en desechar a los actuales aliados y buscar nuevos aliados tradicionales, pero nuevos para la nueva praxis política. Es decir, aliarse más con China, aliarse más con Rusia, cosa que aparentemente ahora es una abominación en la actual administración demócrata y administración Obama, pero que sin duda propone desechar los viejos aliados para que la unipolaridad de Estados Unidos en la geopolítica mundial se base no tanto en aliados ni en alianzas, sino en Estados Unidos por encima de quienes cooperan con Estados Unidos. No existe, de hecho, una fuente de financiamiento macroeconómica con la que Trump pueda financiar esa reforma nacionalista, proteccionista y aislacionista. Pero aún así, y con su discurso final en esta convención del Partido Republicano, que dejó polémica por el discurso de su esposa Melania Trump tras denuncias de periodistas de que este discurso fue un plagio de las palabras en el discurso de la actual primera dama Michelle Obama en la convención demócrata del año 2008, también con el no apoyo de Ted Cruz a su candidatura, lo que evidencia que hay división en el Partido Republicano. El mismo líder del Partido Republicano, Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, no apoya a Donald Trump o no está de acuerdo totalmente con él. Hay republicanos que no apoyan a Donald Trump, hay quienes sí lo apoyan, por ello el partido está dividido, pero es mayoría el conjunto de personas que apoyan a Donald Trump, tanto republicanos que son los políticos como los republicanos que son adeptos a este partido. Pero aún así hay una división clara, pero Donald Trump ha sabido canalizar la división y ha logrado canalizar y también unir al segmento más compacto y radical del Partido Republicano para con ello iniciar ahora esta carrera que ya en lo que resta será de campaña política intensa, de prebenda política, de proselitismo político, de agenda de campaña, de movilizaciones, de sumar apoyos, de canalizar el voto latino, de ahora en adelante hasta el día 8 de noviembre. Donald Trump en su discurso prometió ley y orden con una visión sombría de Estados Unidos. Así lo informa el diario El País, con un artículo muy interesante que quiero analizar para ustedes y así entender qué significa ahora Donald Trump en esta campaña, qué significaría como un eventual presidente de Estados Unidos, porque el candidato aceptó formalmente la nominación del Partido Republicano a la presidencia. El republicano Donald Trump, lo informa el diario El País de España, se presentó este jueves 21 de julio como el presidente que devolverá la ley y el orden a Estados Unidos, renunciará al intervencionismo militar y defenderá al ciudadano de a pie ante las élites que identificó con su rival, la demócrata Hillary Clinton. En el discurso estridente de más de una hora describió un país sumido en la violencia y el caos y retrató a Clinton como una mujer corrupta e incapaz de sacar a la primera potencia mundial de la crisis. Donald Trump apela a la actualidad política y apela a la doctrina estadounidense de disuasión para contrarrestar esa retórica que actualmente hace de Estados Unidos un país potencia pero con cierta inestabilidad. Y Donald Trump quiere darle estabilidad a un país que sigue y seguirá siendo potencia. Ya no va a renunciar al intervencionismo militar. Ahora Donald Trump, al parecer, siendo capitalista, quiere socializar la política en Estados Unidos. Quiere defender al ciudadano de a pie,
quiere defender al ciudadano común y corriente de las élites cuando es el mismo Donald Trump quien forma parte de la élite económica de los Estados Unidos. Por el contrario de su rival Hillary Clinton, que forma parte de la élite política. Ambos son candidatos elitistas que forman parte de cúpulas, de élites, de establishments. Donald Trump del establishment y la élite económica. Hillary Clinton del establishment y la élite política. Aún así, Donald Trump se vale de esto para impulsar una retórica con la que pretende calar en el electorado y aduciendo a que combatirá el terrorismo. Entonces apela a una propuesta en la que si llega a haber un atentado terrorista antes de las elecciones, como lo decía el periodista de CNN Andrés Oppenheimer, esto le dará sin duda alguna el voto y le dará el apoyo total porque los estadounidenses quieren un país más seguro y libre de terrorismo y buscan un candidato que pueda garantizar esa seguridad. Y Donald Trump, por más xenófobo, islamófobo, homófobo y al parecer asocial que tiende a ser desde el punto de vista político, entonces ahora busca a la sociedad y la estadounidense alguien que les brinde esa seguridad, y Donald Trump con ese discurso al parecer quiere brindar esa seguridad. Un candidato conservador que con humildad y agradecimiento acepta la nominación para la presidencia de Estados Unidos, comenzó Trump. Era las 22 hora local, 10 de la noche en Cleveland, Ohio, y el Partido Republicano homologaba definitivamente al magnate y showman neoyorquino como su nuevo líder. El discurso puso fin a una accidentada convención republicana que le proclamó candidato a las elecciones de noviembre, pero fracasó en el intento de calmar el escepticismo que provocan su temperamento volátil y sus vaivenes ideológicos. El pesimismo del candidato, la desconfianza en las posibilidades del propio país, se aleja de las mejores tradiciones del partido, la de la sonrisa reaganiana y su luminosa ciudad en la colina. Sí, la tradición política del Partido Republicano se basa en el carisma político impulsado desde Reagan, el conservadurismo, no muy característico de Donald Trump, que es conservador pero es muy volátil, que cambia de opinión de un día a otro, que un día es moderado y al otro día es radical y completamente explosivo, que un día es optimista y al otro es pesimista. Por ello, esa inestabilidad política y personalista no va acorde a la tradición política republicana, pero el Partido Republicano ha tenido que aprender a adaptarse a Donald Trump. ¿Acaso más ordenado que en sus habituales discursos improvisados? Esta vez Trump encuadró su retórica en un texto más trabajado que de costumbre, que leyó sin apartarse del guión, pero la idea de que cambiase el tono después de las elecciones primarias enseguida quedó aparcada. La amalgama entre inmigración y crimen, el insulto al contrario como arma política, la retórica apocalíptica guiaron su discurso plagado de medias verdades y datos manipulados. Trump fue Trump. Trump se vale de la actualidad política, se vale de ir en contra de la inmigración ilegal, de ir en contra del crimen. Trump habla de los temas que hoy en día le interesa a toda la sociedad estadounidense, sean blancos, sean negros, sean hispanos, latinos, asiáticos, sean lo que sean de la comunidad LGBT, sea del grupo étnico o del grupo social que sea. Hoy en día esos son los temas primordiales para los estadounidenses, incluso el control de armas. Trump se vale de ello para ganar apoyo ideológico, para que su retórica se instale en la psiquis y en la matriz de opinión pública electoral de los estadounidenses. El candidato prometió una era de prosperidad y seguridad en Estados Unidos, tras años de supuesto declive y corrupción asociados a su rival Hillary Clinton, al presidente Barack Obama y a sus antecesores demócratas y republicanos. Trump, con su presidencia, quiere representar un nuevo comienzo, con una retórica que mezcla la ley y el orden de Richard Nixon con la tradición autóctona más populista y nacionalista. Se postuló como el candidato que creará empleo, salvará a las clases medias y hará más rentable al país, o más respetable al país en el mundo, bajo su lema Make America Great Again, hacer a Estados Unidos grande otra vez. ¿Qué busca Trump? Trump usa el pasado para configurar el presente, para tener un mejor presente. Busca lo peor del pasado para tratar de imponer una retórica basada en el nacionalismo más ortodoxo y en el populismo de derecha más neopopulista que se pueda ver.
porque Trump es un populista de derecha al mejor estilo ultra radical europeo. Es un neopopulista que propone y se basa en el nacionalismo y en el aislacionismo junto con el proteccionismo para que el segmento más radical y conservador surja en medio de una sociedad que se ha diversificado tanto y que se ha liberalizado tanto como la sociedad estadounidense. Por ello, Trump es el conservador que, aún así, aunque no esté de acuerdo todo el Partido Republicano apoya porque sigue siendo conservador, por muy volátil y atípico que sea de entre los tantos candidatos tradicionales que el Partido Republicano le ha dado a Estados Unidos y a la Casa Blanca. El crimen y la violencia que hoy afligen a nuestra nación pronto terminarán. El 20 de enero de 2017 se restaurará la seguridad. Esa es la fecha en la que asumirá el nuevo presidente o presidenta de Estados Unidos, dijo Trump, en alusión a la fecha en la que asumirá el cargo en caso de victoria. El candidato trazó un retrato sombrío de Estados Unidos, un país sumido en una ola de crimen y, según esta versión, inundado por inmigrantes peligrosos con una economía que ha empobrecido a las clases medias y especialmente a las minorías. Los guiños a negros e hispanos fueron constantes, como si quisiera deshacer el sentimiento de ofensa ante Trump de estas comunidades, en particular la hispana. Trump propone igualdad, pero ¿cómo puede proponer igualdad social mientras de alguna manera usa una retórica que tácita e indirectamente propone una semántica que de alguna manera excluye a los negros y a los hispanos? Claramente, un país dividido que Trump dice que va a unir nuevamente, pero ¿cómo puede unirlo si dice que los inmigrantes son peligrosos, cuando en realidad la mayoría de ellos, la gran y absoluta e inmensa mayoría, ha diversificado la oferta laboral en Estados Unidos en una economía que ahora Trump propone recuperar, que está en altos y bajos, que está en vaivenes, pero que se mantiene estable y que Trump ahora promete recuperar, pero recuperar ¿bajo qué costo? Bajo la capitalización y la imposición de las transnacionales, más aún en el establishment económico de Estados Unidos, para generar un aislacionismo que haga de Estados Unidos una economía totalmente conservadora, totalmente cerrada y para nada abierta a la globalización, que es lo que ha caracterizado a Estados Unidos más que todo actualmente. Es la hora del populismo a ambas orillas del Atlántico. Trump prometió defender a los hombres y mujeres olvidadas de este país y a las personas que trabajan duro pero ya no tienen voz. Yo soy su voz, repitió varias veces como un estribillo. Me he unido a la arena política para que los poderosos no puedan golpear a las personas que no pueden defenderse por sí solas. Clinton, dijo, es una marioneta al servicio de los grupos de presión y los poderosos. Pero ¿no es Trump parte de un grupo de presión y un grupo de poderosos, de una élite económica? También en muchas zonas, sé que un popular multimillonario, nadie conoce el sistema mejor que yo y es por eso que solo yo puedo arreglarlo. I alone can fix it. Trump apela ahora al personalismo. Es un populista, pero es muy personalista, muy egocentrista y etnocentrista, que pretende de alguna manera controlar el sistema con su única actuación. Ha escogido como candidato y compañero de fórmula a la vicepresidencia a Mike Pence, gobernador del estado de Indiana. Pero aún así Trump sigue siendo personalista y propone como su doctrina principal y lema de campaña el americanismo y no el globalismo. Y aquí se resume lo que es Trump y lo que sería para Estados Unidos como presidente. ¿Por qué? Otro de los lemas de Trump es America First, América primero, idéntico al que a principios de los años 40 usaban los filonazis y antisemitas contrarios a la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, los antijudíos, los antinazis, bajo ese, digamos, ese establishment republicano totalmente nacionalista. Trump por ello ahora es un neonacionalista, un neopopulista, un neoamericanista. Es en un país harto de guerras, el rechazo a los 15 años de guerras fracasadas en Oriente Próximo, guerras iniciadas por un republicano, de hecho, quien era George W. Bush. Es popular. Americanismo, no globalismo, será nuestro credo, dijo Trump. Trump es un producto puramente norteamericano, pero también muy europeo. Nacionalismo y cosmopolitismo, la fractura es idéntica. Trump es etnocentrista, pero tiene cierto diseño político europeo, porque el ultranacionalismo de derecha
proviene de Europa. Y ese como cosmopolitismo que también caracteriza al nacionalismo de Trump proviene de Europa. Por ello Trump es un candidato muy a la europea. Propone el nacionalismo, propone el americanismo, no el globalismo. Por ello quiere desechar a los actuales aliados y solamente unirse a los que son clave. Ni siquiera los llama aliados. Por eso Trump quiere que América y Estados Unidos sea lo único, que sea lo primero y que esté por encima del orden mundial, del nuevo orden mundial. Por ello no apela al globalismo ni a una apertura, sino a una, digamos, a un proceso de cierre totalmente nacionalista y aislacionista. El candidato mencionó de pasada la propuesta de construir un muro en la frontera con México y no citó el veto a la entrada de musulmanes, ahora remodelada como un veto a los inmigrantes de países implicados en terrorismo. También dijo que renegociará los principales acuerdos comerciales de Estados Unidos. He allí el aislacionismo. Trump pretende incluso salirse de bloques importantes como la alianza o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que hay entre Estados Unidos, Canadá y México. Podría incluso iniciar una salida de Estados Unidos de la Alianza del Pacífico. Trump, un millonario sin experiencia política, no pronunció el eslogan oficioso de esta convención, el grito de a la cárcel, dirigido a Clinton, que no se ha cansado de corear los delegados, pero la acusó de crímenes terribles, una afirmación sin base jurídica, pero ampliamente aceptada por muchos votantes. Por ello es que la convención republicana y Trump se han centrado en satanizar a Hillary Clinton para que de alguna manera puedan lograr el voto de los que están en contra de Clinton dentro del Partido Demócrata y el voto latino. Pero lo que Trump debe, o de lo que debe percatarse, es que tiene que lograr el voto latino yendo en contra de una candidata que ha escogido como compañero de fórmula a alguien que habla muy bien español. La clave es el voto latino y la elección se decidirá en estados clave que tienen mucha presencia latina como California, como Florida, como Virginia. Y es por ello que allí Trump debe reforzar su presencia, pero la cuestión es con qué estrategia. Porque la estrategia de Clinton es este compañero, quien es Tim Kaine, quien habla perfectamente español. Pero Trump no tiene una estrategia de ese tipo. Apelará entonces al conservadurismo, al radicalismo, a quienes se sienten excluidos por el Partido Demócrata y el gobierno de Obama y las propuestas de Hillary Clinton para canalizar un voto castigo. Después de recapitular su etapa como secretario de Estado, Trump dijo: este es el legado de Hillary Clinton, muerte, destrucción y debilidad. Para una mayoría de norteamericanos y para la mayoría de aliados de Estados Unidos, tampoco Trump es aceptable como presidente, porque también propone una política exterior guerrerista, belicista. Tampoco es aceptable por ello. Visto el tono de la campaña, hoy se hace difícil imaginar que el 8 de noviembre por la noche el perdedor pueda felicitar al vencedor, porque hay una clara rivalidad en medio de un escenario en el que estas son las elecciones en las que dos candidatos tienen el número de negativos y de impopularidad más altos, porque tanto Trump como Hillary Clinton tienen negativos altos, ambos tienen alto grado de impopularidad. Por ello, Estados Unidos el 8 de noviembre no escogerá al mejor candidato, sino al menos peor, entre Donald Trump y Hillary Clinton. Trump hizo alusión y mención a datos económicos de Estados Unidos para de alguna manera avalar su proyecto proteccionista y aislacionista económico y comercial. Habló de que el ingreso familiar actualmente en Estados Unidos ha caído por debajo de los $14,000, que Estados Unidos tiene un déficit comercial de $800,000 millones, que Obama ha acrecentado e incrementado la deuda pública de Estados Unidos a $19 billones, que en el acuerdo con Irán, Estados Unidos le devolvió a Irán $60,000 millones, que Trump propone eliminar acuerdos comerciales que han quitado empleo. Así dijo: hay que eliminar los acuerdos comerciales que nos han quitado empleo. ¿Por qué? Porque propone se basa en un éxodo del empleo a las transnacionales que tienen presencia comercial en Estados Unidos. Trump dijo frases remarcables como: soy el candidato de la ley y el orden, no podemos permitirnos ser tan políticamente correctos. Y la más resaltante: buscaremos socios comerciales en otras partes. Por ello propone sacar a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Canadá y México. Eso aislaría comercialmente a Estados Unidos en Norteamérica, por lo cual estaría obligado a buscar inversiones fuera de territorio norteamericano si
deshecha completamente, y esto le traería repercusiones geopolíticas, diplomáticas y políticas a Estados Unidos, incluso con México y Canadá, aliados clave de Estados Unidos en territorio norteamericano para dominar la zona. Trump dijo: tenemos que acabar con la política de construcción de países y cambios de regímenes como Siria e Irak. Esto incluye trabajar con el Estado de Israel. Es decir, Trump propone a abrirse a Israel y abrirse a Irak y Siria, donde hay presencia terrorista y donde hay regímenes que no simpatizan para nada con Estados Unidos. Ya no quiere intervencionismo militar, no lo propone, ni propone transiciones en nombre de la democracia. Ahora, si bien esa política puede cambiar la forma en que Estados Unidos es visto en el mundo, supone un incremento en el presupuesto y el gasto militar y de defensa de Estados Unidos, y también acercamiento peligroso a países que pueden actuar como armas de doble filo para Estados Unidos, porque tener presencia en Irak y Siria le implicaría a Estados Unidos tener que poseer un mayor cuidado con ISIS, y también trabajar con Israel le implicaría impopularidad a Trump, porque hay quienes se oponen totalmente a la alianza entre Israel y Estados Unidos. Esto es lo que propone Trump, esto es lo que ha pasado en la convención republicana. Así inicia la campaña política el Partido Republicano y Donald Trump rumbo a la Casa Blanca en las elecciones presidenciales del 8 de noviembre en Estados Unidos. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube. La carrera presidencial por la Casa Blanca ha iniciado oficialmente, y esto es lo que se vislumbra en Estados Unidos con un eventual Donald Trump como presidente. Nos encontramos en una próxima edición con más cobertura sobre esta carrera rumbo a la Casa Blanca. Hasta luego.